discípulos, te oirá chinochata los discípulos. Y de una gran multitud, pero más los discípulos, sino que también dice que te la taltas patas shokontica jualdique, gran multitud de la yepalti gente taltas patas shokonstoque, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido, que hermano para, ¿te oigo, hermanos? A ver, ¿cómo las venda tanta gente que hermano oírle. Número 1 dice que tal allá ahí, cusi tashaltika jualdique, cusi enseñanza. Número 1. Número 2, cusi que hermano y para ser sanados de sus enfermedades. Que la que hermano y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. Que la que hermano detalladamente, hermanos, por eso ya no mezclé la Biblia, hermanos. Que la Biblia detalladamente, hermanos. Número 1 dice que los 12 discípulos, pero y los 12 discípulos vino también la gran multitud, yepalti gente, de la taltas patas número 1, talas pasik, oír, talayaik, hermano la enseñanza. Le oigo que hermano talyaik la enseñanza, talyaik chaltica maestro. Pero no solamente venían a recibir enseñanza, sino que venían también, hermano dice para, hermano sanidad. Tal skelik, tal saik también, milagro. Vamos a ver, hermanos. Por eso, hermanos, aquí puse que hermano que la Biblia en el grupo de oidores, un discípulo o una persona con condición. Hablo conmigo, condición. Ti discípulo con condición, tas aplica walti, michkolta, tas aplica walti, michposta, tas aplica walti, michakbat dis bendiciones. Jatotas aplica waltik. Muy cositas está. Muy cositas está takelele. Muy cositas está. Sposhil. Milastas bendición. Janosh mikunli enseñanza, Jatotas akli. Li maestro, Escuchar porque es un discípulo con condiciones. Es decir, milicole, milabak mumkile a poder cajual, ahora sí chitun, mila posta une cajual, jato chitun, chavay que hermano ese es un creyente, un oidor, con hermanos, pavay que hermano cajuch chuno la gel, que jato tachun tachak beyipal. Mi cole, mi akbate. Por eso la gente, Lili, hermanos, dice que bololetas patlika porque quería sanidad. Porque tascan poner algo que le noosh. Tashaiti personal. Por eso al rato vamos a ver Juan 6:1. Pero primero tascan tashkabo David. La característica. Stalelal, skushlegal, skopogel, esta área que en el grupo de oidores, en el grupo de multitudes. Por eso y multitudes, señales, querían ver señales, querían comida, milagros, sanidad, bendición. Es lo que quería la multitud. Hermano y la multitud de hermanos dice que solela
Hanoosh, lo superficial, das babatiknosh, das sat, das kel, das kan. Por eso Kalalikah Waldik enseñaba en parábolas. Likun enseñanza, dice que la multitud, kusila mushai. Kuchaan di mushai ne que hermanotak, porque hermanos, lischikine que hermanotak, solamente estas patno shokono, estas canta shai. Pero yo no recibía muy, no tenía hambre, porque solo el melel, hermanos, quería conocer al maestro. Muy hermanos, hoy cosita yondon que hermano tactas aklita melelti maestro ética cual diga muy solo querían oír, cosita hermano tac, oír sanidad, milagros, señales, hasta allí nada más. Por eso que la Biblia, hermanos, vamos a seguir leyendo. Que la Biblia, Lijutem 17, 18, 19, copo de la multitud. Le ocho que hermano tak, que lo me la Biblia. Copo la multitud li oshim. Verso te. Pero que la Biblia, hermanos, también tiene. Ahora, número 1, las que el dictatán, la multitud, Hanoosh, scan, sanidad, scan, milagro. Son el speaking que la ya ektikah valdige, escucha las que él diga. Toda la gente procuraba tocarle yo, Antonio Grayaik, sin spati gente, speaking la tikah valdige, para que está ahí, ¿sí? Milagro. Y Jesús lo sabía, na óptica tikah valdige. Ahora, ¿qué la Biblia, hermanos? ¿Qué la Biblia 20? Y alzando sus ojos hacia sus builá discípulos. ¿Qué es lo más vil? La las toitisate y las kelchelti yachan optaque. Y cusilas yalbe los discípulos que estaban con él. Bienaventurados vosotros, toyanos yutzilti bo shukeshi. Porque jabunik buchmente imanti Dios. Toyano yutzilti bo shukeshi ti buchutik erabil. Los que tienen hambre porque seréis saciados. Porque hablaba de pan material, literal, o hablaba de alimento espiritual allí. ¿Cómo se quiere, hermano? Espiritual. Hoy vinalta sael. Lo espiritual. Hermano. Y ahí empezó a hablar el maestro. Das venta los discípulos. Muchos ya chanam das de hermano tak. Le oye qué. Muchos chanam das de ya. Discípulos. Li discípulo hermano la chantik shah nautik shah akun alumno. Que lo mabili que hermano tak. Li discípulo akun alumno que aprende. Akun aprendiz. Tas chancos ispaslis maestro, chancos en chicopo, tas chancos el anil, chanum tasban, un seguidor que hermano ta, cayot tzaklitis maestro, tzaklit en nochol, y un obediente, tas chunpetis mantalecos, y tashalcos y hermanos, enseñanza y magonos tocuncos, ¿sí? Tas tun. Entonces, ¿qué la Biblia, hermano? Vamos a ver rápidamente. Sutkutik Mateo. Vamos rápidamente, hermano. Sutan. Mateo, hermanos, por eso está 13. 1 en adelante. Likahualdi, hermanos, copón en parábola, las copón, hermanos, de multitud. ¿Qué lo más vil? Muchos copón de esto, hermano. Muchos las copón de la multitud. La multitud, hermanos, las copón en parábolas. Opta ejemplo la giáptica cualtique, escúchala porque sabía que la multitud no lo iba a entender a comisham betas melón. Es que la gente, hermano, es que la multitud, que hermano, Toch macalno na lis entendimiento que hermano ta. Mulas cancha y ve más lo profundo cositas chanum das malika cualtique.
Por eso, hermano, solamente les hablaba por parábolas, porque la gente no tenían un hambre. Tas tojolal, tas sael, tas yael la enseñanza. Le digo que hermano, no tenían hambre profundamente, muy con una entrega total. Tas tojolal, tikahwal dicteye que hermano, hermanos. Por eso que la Biblia dice que hermano, otra vez tashalte. Entonces acercándose los discípulos, que lo mabil, mucho tati no pagué, multitud o discípulo, los discípulos no pagué tantas tojolalti maestro, y las hakbik, cucha alta baba kopcha vale, cucha alta baba kopcha chanum tasmane. Jesús la alta 11, porque a vosotros, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es que Hanosh, Tabunik, Boshuk, Tashkaboshuk, Smelolal, Chakabaik, Tikusito Nakachtik, el reino de los cielos. Kusitik to timush kaibetik shams melole, pero Boshuk, Tashkaboshuk. Shuti Jesús, muchos llegan como te hermano discípulos, muchos de discípulos hermano el que quiere aprender, le el seguidor, pero no escucha la caldicia un discípulo con condición. Los discípulos hermanos que te no cholitas patas shokonti kahwaldike butashbat butashana butashbai butashbe buoiti kahwaldike. Te oí los discípulos. Le oí que hermano, te oí porque cada día y noche, cada día los discípulos aprendían del maestro. Cusjala las chanik hermano, cusjala la echikta, ta escuela ti discípulo ti qué. 3 años y medio. ¿Vale? Y echikta proceso también los discípulos. ¿Vale? A la echita tormenta. Bueno. Que hermano, estaban siguiendo, obedeciendo, sirviendo, aprendiendo que hermano, y Liline, Jaim, ti discípulo, ti hermanos, pocos, pero Jaim, ¿eran qué? 12. Y la multitud habla de miles. La va que hermano, por eso, hermanos, atiline que hermano más chanum tasel kuchalun, porque los discípulos melel que hermano tibuchutas canta shaibe más ham smelol, hoy entrega, hoy hambre, hoy más cercanía con el maestro, hoy más comunión shiktika cualtique, quiere saber más del maestro, quiere escuchar más la enseñanza, quiere obedecer más, hermanos, y hasta allí nada más, no, sino que lo hace, obedece. Tas paz, tas sham delan, tas cotes tapasel. A su nombre. Por eso el discípulo dice que es para que hermano, dice que tal chicham bel más o chich bel más. Shams melol llenura. Chichla bel más atibuchuta melel. Hoy anhelo, a lo conmigo, anhelo. Ti anhelo, es que solo el hermano, solo el chacan más y más y más y más. A su nombre. Ahora, ahí va un misterio, escucha el que hermano está. Por eso está 12, que la Biblia. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Adibuchu oishayun kutebeshi. Que no mabil hermanos. Adibuchu oishayune tashich akbel más y tash ayan yunshi.
Allí no está hablando de materialismo, de bendición, nada de eso, que hermano Tac. Allí está hablando el Señor de, a lo conmigo, conocimiento, sabiduría. Vale. Allí habla de conocimiento, de conocer más a Dios, de saber más, de experimentar más, realmente, por eso que era el Pama va que hermano, por eso te mucho hoy un echich el masi, pero te mucho chabal yoneshi, te cusi jute millone, ta shich poch belshi o da shich lo es bel batelshi. Allí habla que hermano, pues las carnes. Melel, hermanos, ti año le pa amaba que hermanos, ti año le hermanos. Mi melel chak anja na, chanoch anaba, chak anja och en el grupo de los discípulos, chahoy vista un alumno, chachanaba más, chavayaba más, hermano, la enseñanza, chasa más la llenura, solo el chachan cosispas, copogel, el alti maestro, chatzaklitika jualdige, pero magno likel, magno chatzakli, porque chak el señal, chacana bendición. Hoy chacana milagro, janos chatalta culto, hermano, caral hoy cosichtuna moné, jato chasa Dios, caral, porque tal bocolal. Le oye, jato taxatic Dios, hoy hech hermanos, jato taxcopontic Dios, chicom da ayuno, jato da anel calal, hoy ya bocolale. Pero cada chaval que hermano, la multitud. Natik boy. Hadot tal saika hualtik, porque hoy kusi, tashtunyonik. Le oye que hermano tak. Ahora el discípulo dice que te oyó no cholik. Bichabas velik, te oye chica hualtik. Me oye multiplicación de panes, te oye chica hualtik. Me oye en medio de la tormenta, te oye como. Le oye que. Y esos son pocos, Jaline. Por eso, tita Shalita 12, ti buchuta melel, hermanos, hoy ya jute más anhelo tastoholale Dios, y sobre sticks pa más ochel. Hoy es necesidad, hoy buqueche el macal, pero aún así, haya costa primer lugar tica cualtique, jamás tasa, jamás tascan, jamás hermanos, quiere conocer más, quiere llenarse más, quiere más, una persona, con ans, con vinique, hermano, ahí, dice que hermanos, con lo poquito que tiene todavía, te la shich akbelch el más, a su nombre. Hoy anhelo chatun, hoy anhelo hermanos chaboktikin mastika cualtica hermanos, pero para que hermano dice que solela tashkichtik akbel talashich akbel hermanos buchun solo tibuchu hoy ta grupo de los discípulos que hermano da a su nombre Janos tibuchu tamelel hermanos tamelel das aklitika cualtique. Janos tamelel hermanos sin importar su situación buchaech buyacal hermanos que chel macalot que hermanos da, pero eso no te impide hermanos chatica va más estocolale Dios, no te impide estar en la presencia, no te impide que hermano tak maukto yoni chotolo tique que hermano tak porque solel hoy kusichtunabun mohme que hermano tak. Mahme taxatica jualtico tichtalotica a escuchar palabra porque naka no ostal kaiti kikusi alas bachich alel mohme que hermano tak. Sino que venimos a oír la enseñanza para que lo pongamos a práctica. Tal kaitik chanum tasel que hermano tak, para que solel vayamos creciendo que hermano tak. A su nombre. Por eso, ¿qué era bien hermanos? Le das que el diksha. Por eso Muhnami Chava cuenta
Que la Biblia por eso está 18 en el que hermano tak, deja las paz explicarte que la parábola del sembrador, las jambes melo, no, pero mucho la yalbete que hermano tak. La multitud de los discípulos. Porque ta verso 10 empieza hablándole a los discípulos, ya no, ya te multitud. A los discípulos, ya no, la yalbe. Ti vo oshuk echka oshuk anaik. Vo oshuk takpas oshuk revelar, takam oshuk mas anopenik, chka oshuk mas uteik hermano tak, porque li multitud li gente mushabes melor, porque yihunem li yondone, porque escucha la gente solamente lo superficial. Por eso, el hermano hasta 18, hermanos hasta 23, le está revelando a sus discípulos el misterio. A ti parábola. Hayun un que hermano tan, calaldamel hermanos, oya anhelo, oya deseo, oya hambre que hermano tan, da sael, das canel, di chanum da sele, da titia ite sele que hermano tan, pa amabaik, tamestatic un que hermano tan, leo yo hermanos, mauk no me licha jama Biblia cada domingo que hermano tan, mauk no me echa jama Biblia. Li oyoti que mo me que hermano tak scan me jaham li que lukta anna li oyo que hermano tak scan me camel li que lukti palabra paso repasar ti kusisha la kaiti que kusi la kaiti ti paso to repasar o omchae no potos melol kahbal jamun metah no pen Cajbal, dame sabiduría, conocimiento. Tatos canchcosti que no el más cajbal. Quiero saber más de ti, amado Dios. A su nombre, Pava y que hermanota. Por eso los discípulos se les reveló muchos misterios. Por eso que la Biblia, Juan 6:1. Otra vez, vamos a leer allí que hermanota. Mira lo que dice la palabra allí que hermanota. 6:1. ¿Sabe qué hermano tak? Gloria al Señor. Hermano tak. A su nombre. ¿Qué la Biblia, hermanos? ¿La taika, hermano tak? Vamos a ver. ¿Qué la Biblia? Juan 6:1. Vamos a leer otra vez allí. ¿Qué dice? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía, otra vez, José, gran multitud. ¿Por qué? José, veían las señales que hacía en los enfermos. Ay, que la vida. Escucha las aclíticas, ¿cuál diga? ¿Escuchan? ¿Por qué? Está que porque son el chidic las milagros. Vamos a hermanos. Por eso, hermanos, bume oyo tikak ale que hermano tak hermana tik. Bume oyo lie o lie. ¿Dónde? ¿Acá o acá? La multitud de hermanos solo oyen. La multitud de solo quieren ver. La multitud de solamente que hermano tak. Anik milagro. Hanoshka hermano tak. Hasta allí nada más. Por eso allí dice, gran multitud le seguía. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y otra vez Jesús, está 3, dice que muy taunenevitz y la likchotluk y chiuk las discípulos.
Que la vil que hermano tak. Pero que la vil, hermanos, aún así Dios, ticajo que hermanos, las malquín a ti gente te lle, porque dice que muchos días te la shnape ti gente, pero chivina hikshala, nom to la oitis tisnai que hermano tak, y mi sutik la bateleto, to nom la oyik, que la vil que hermano tak. Ahora, batik hermanos, que la vil que hermano tak. Otra vez está 22. Vamos a ver allí. La taika hermano tak. Tenos 22. El día siguiente, al malquinel, hermanos de gente, yo comalne, kusila que hermanos las paz de gente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Que lo más bien, hermanos. A la chabala que las taita que él te yo comal de cajual de que solela, joye tic tasael, tasael, bubati cajual de que, pero ya ek buibat, hermanos. Y otra vez la gente dice que solela, bat saik de cajual de que. Le oye, hermanos, bat la saik de cajual de que, 25. Y hallándole al otro lado del mar, de las taita jotnam, le dijeron, maestro, ankushi ora la bulti liesho tikla que la vil, hermanos. Le ocho que hermano tak. Kushi ora la bul. Pero mira lo que dice la palabra. 26. Kushi la staklica jualdique. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso la Gialda 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Que la vida, hermanos. Chasa'i ka'am techanik o tasventa tivelil musnashlach tasbatlechal osilesh. Leo que hermano tak. Buchukushul iglesia, a su nombre. Por eso que la Biblia, que hermano, está que allí, más adelante, mi chaquel batele, hermanos, telik, hermanos, lo y la juntica jualtique. Telik yaldika jualtique, hermanos, que era el pan del cielo. Que muchos pasan a aceptar, nunca chavina, nunca tendrá hambre, muy uktashvina, kuchalum, porque solo el pan del cielo. Allí Jesús estaba enseñando, hermanos, estaba enseñando Jesús que tibuchú, todo aquel que recibe, todo aquel que cree en él, todo aquel que sigue al maestro, todo aquel, hermanos, que menel, hermanos, vas a aceptar y va a ser saciado. Leo, hermanos, por eso la kildignash tibuchú chivinaje, toyan yutzil tibuchú chivinaje, porque tashich pasa el saciar. Todavía no yutzil de mucho sobre el can no es él hoy necesidad de shaya porque chichpas el saciar. Lo mismo como ticajual de que mucho melel pasan recibir. Mucho tamelel solel stiku no cheltas kushlejale. Mucho tamelel tas chunune. Mucho tamelel tas sakliune. Mucho tamelel tas kanda shochtikinun mase solel. Será saciado, será llenado. Chichak belshi. A su nombre. Que la Virgen hermanota. Y por eso, hermanos, hermanos, porque ellos no iban para ser enseñados, sino que iban porque querían señales, comida, milagros.
Por eso que la tzotskopolika, por eso que la Biblia, hermanos, está verso 66, que hermano, por eso desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos, porque eran discípulos con condiciones. Mitzot chakopone tzokoyonton. Mitzot slavalve algo que hermanota. Chilín, muscan que hermanota, porque es un discípulo, es un seguidor que solamente busca lo que quiere la persona nada más. Leo yo que hermanota. Hermanos, por eso dice que Eplapatik y ya no andaban con él. Por eso, hermanos, las chanumtas a la multitud, las jambe más los misterios, más las jambe la profundidad, porque son él, sus oídos, su corazón estaban lejos, que hermanos. Por eso, termino con esto, que hermano, por eso, iglesia, que hermano, que hermanos, ti grupo de la multitud de gente en cada iglesia, no, de multitud de chopos que en cada iglesia, siempre hoy chim grupo te, que hermano, te oye el grupo, que hermano, que hayapal de personas, que naca nochcota iglesia, ta culto, que hermano, porque hoy es necesidad. Hoy cusiscan colta él, hoy cusiscan posta él, hoy can bendición, hoy can yamtel, hoy can hermanos, hasta hoy glome hermanos, para chcota culto, porque solo hoy cusiscan belica jualtique. Pero calal sostas copos licajo al digne, chcalbotabai, chopolta shaisto. Por eso la multitud, que hermano, cusi palabra ta shak licajo al digne, cusi chanom ta sele, mushai beshams melol. Y no quiere aprender, no quiere oír, muscan saque, hermano, la palabra que jasventa kushlejal, que jasventa tzitesel, que jasventa avance, que jasventa llenura, que hermano, la gente, chkalbotabai, hermanos, ti multitud de personas, ti clee, jameti buchu muscan chio, que hermano, leo yo, que hermanos, mumescan chili persona li oye. Por eso buscan para recibir licajo, por eso dice que se fueron. Pero mira el que se quedó allí, que la Biblia, hermano, que dice allí en el verso 67. Dijo Jesús, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Michacan chapati que Batanikme shutla a los discípulos de pocos. Lee acá. Leo yo que hermano tak. Esto que hermano tak, muchos discípulos de pocos, Lee esto. Por eso lo que al belicajo al de que michacan chabati que mi tochos chabati palabra que mi tochos chavai enseñanza, igual shu chabati que. Igual shu chabati que. Leo yo que hermano tak. Pero kusila hialik Pedro que hermano tak. Léeme ahí, hermano Pascual. Kusila hial. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahí está. Al muchachibat kuti un cajual. ¿Dónde iremos? Si vos nos hoy, tato holal, chaval pungutico, ¿sí? Palabras de vida eterna. Capetica aplauso al Señor, que hermano. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vos nos hoy palabras para vida eterna.
palabras de vida eterna. Chanom tasel suenta kushlechal. Enseñanza, instrucción. Boot no oshkahwal buchipat kutikun. Por eso Tibuchuli, hoy en el grupo de los discípulos fieles, en el discípulo de pocos que hermano tak, Hatibuchu a través que hermano tak, ta lucha, ta prueba, ta stekelal, mitzos ta shtal ti palabra, hoy tu kechen makalotike, muyuk ta shi, muyuk ta shkata, muyuk chilin, muyuk tzos chai, muyuk tzlumtzach, muyuk tzkomtansba, sino que sigue, fiel que hermano tak. A su nombre. Sigue que hermano tak. Fiel kun oyonton. Unulek tas tohol altika hualtike. Spatoh legionton tas tohol altika hualtike. Vaya. Por eso la multitud, jameline, uno buscan crecimiento, buscan chi, lecciones chai, shushanos chai. Vaya. Chai hlikel, chai tas hol hlikel. Por eso Santiago que hermano tak, que la vil que hermano tak. 1. Santiago hermanos, que la vil que hermano tak. Que lo dice esta vuelta. Que la vil que hermano tak. Vamos a ver hermanos, que la vil Santiago 1. 1:22. ¿Usted sabe que hermano tak? ¿La tak, hermanos? A ver, ¿usted sabe? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que lo amable, hermanos. Por eso le oidores, chay no deshol, shunos chay, mitzos la copone, mitzos la valve palabra, mi cachas copla la giaita palabra, chilinch capshol, kuchal shishkaltik, pero naka no está ya un muy uctaspaso que hermano tak. No lo va a hacer, no lo va a tomar, no lo va a creer. Al contrario, que hermano está. Pero ti discípulo, hermano, papá, hermanos, muchas veces la gente ve a Pedro, que hermano está, a los otros discípulos. Cada vez que hermanos, hoy buchial feik, ti discípulo, ti que, cusi la gente ve, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Cushito no ora lichino, Joshuke. Cushito no ora dachanum da más. Mucha vai coshute, hermano. Pero estaban siempre con el maestro. A su nombre. Último, Saisha, hermanos. Saisha, que hermano tak. Las canchas Saik rápidamente. Juan 2:24. Juan 2:24. Gloria al Señor. ¿La TEC, hermanos? 2:24. Pero vamos a ver el 23 para que entendamos. ¿Qué lo vi? Vamos a leer. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, hablo conmigo, muchos creyeron en su nombre. Escuchar las chanatas vine, me creyeron en él. Nota ahí, chano mechela, hermanos. Que lo móvil. Muchos creyeron en su nombre. No creyeron en él, sino creyeron en su
nombre. Pero escúchate las chuniklané, viendo las señales que hacía. Que lo más vil, hermanos. Que lo melekabil, hermanos. La las chunik, pero hanotas vi, porque la yilik, usí que hermanotak, señales. Pero que la Biblia 24, léelo detenidamente. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Que la Biblia, hermano. Tashaltayan versión de TL. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero 24 pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Que lo más vil que hermano tak. Que lo más vil que hermano tak. Leo yo que hermano tak. Di kahwal di shokti kinotik metahu juntaler. Shokti kinotik me hermano tak. Kusena nopen voy a bonton. Mi realmente a chunoglecti kahwaltike, a canoglecti kahwaltike, o mina canosh, ta chun beticucha las caidicten hermanos ta Apocalipsis 2:4. 2:3 ahí habla que hermano ta. Kusi albatli Efeso to yan yutzil tashkil que melel la bicha ta la bocol la sole la cano. Ticamtele y sirve solo chatun chavacabata tunel por amor a mi nombre. Hasha noosh chatun tasventa. Tisha nooshe. Pero hachaba jabun, ¿sí? El primer amor. Muy en otras versiones, muy una amor escucha alca primera vez ese. Vale. Y lo mismo le dice que creyeron en su nombre porque la yilik señal. Pero no se confió de ellos. Yepa ya las chunicune. Ay, qué bueno. No. Ay, yepa ya no las chunik. Tico si las calé o las chunicun. Ay, todas las machquilles, no. Jesús dice que no confiaba en ellos. Porque sabían realmente el yonton y que. Sabía realmente que Janosh, porque la yilik milagros. Por eso que saqué li cajualtique. Kala chikutos escuros li cajualtique. Cosa en la multitud de discípulos. Hoy de discípulos. Se fueron todos. La multitud, mucho las yilik señal, las taikpan, las yilik milagro, eran los mismos que Chale. Ya crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y los discípulos, Jatabik aún. Pero había uno allí que muy Jatab. ¿Se han escuchado? No, Pedro se fue. Hoy junté. Que muy milel, sino que lactas molibel. Juan. Juan. Apóstol Juan, porque ve María, mujer, es allí tu hijo, es allí tu madre, era Juan allí. Y era Juan el que estaba en el pecho de Jesús, cerca del corazón, más cerca. Ajá. Por eso le Juan allí lo que son las revelaciones del Apocalipsis. Es el único apóstol que murió mil velas. Sino que lachta chukel tamas molivel. Porque al ver que no iba a haber muerte,
muy mil escucha a los otros discípulos. Chavay que hermano tak. Te hoy con discípulo lie, discípulo fiel que jali Juane. Porque todos los discípulos jataví con elas, con hechon van paso en tradicional. Y ya antique jatavik y Pedro las muklis maestro Ay, hermanos. Pao todo va que hermano tak. Voy yo tik sana. Voy yo hermano. Voy yo tik. Que hermana tik. Voy yo tik. Vai. Por eso leo yo tik o leo yo tik. Lie. Por eso lie chanavik por fe. Pa mavaik. Lie no necesitan ver para creer, sino que aquí creyeron y después vieron. Alilie que hermano tan kameti buchusha, hermano, hermana, ni discípulo etique, ni seguidor etique, los que obedecen, los que aprenden, este que le que hermano tan, dice que la palabra que solo la, hashati buchu, tashun primero cree, lo cree, que hermano tan. ¿Vale? Mi hoy svopole, petashun. Que Dios está con él. Mi chaval yone, mu perso que el señal para que jato chun mo magdo yon kan milagro jato da chunot kahwal no da chunot kahwal ako mi oyun tabokolal da chunot kahwal li oyun kahwal aunque tengan necesidades. Por eso mi chapati que patani que chutek chavile mo kahwal buja chipat kutiku. Tane jameti bucho son pocos. Vale. Por si vos tiene que hermano tak, tiene que no petix melón. ¿Estamos aquí o estamos aquí? Hayach como tarea. Vos vos tiene abatuk. Me lío yo te hermano, cajual. Takandas que el milagro le cajual. Jado no es cabelli palun. Chitun un cajual. Chipat un cajual, chicaya palabra on, posta un primero un cajual para que chical testimonio, no que hermano tak. Moh que hermano tak. Van a iglesia. Van a hermano tak. Vamos a